Bueno, buenos días. Hoy en el aula de pacientes vamos a hablar de la poliquistosis renal autosómica dominante. Yo soy Eva Gómez, soy residente de segundo año de nefrología de este hospital y hoy venimos a hablar sobre este tema. Lo primero de todo, ¿qué es la poliquistosis renal autosómica dominante? Pues es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo, no solo a nivel renal. Es congénita y genética, es decir, generalmente nacemos con ella, y es crónica y progresiva, avanza a medida que va avanzando la vida. Generalmente lo que trata esta enfermedad es una proliferación y crecimiento de múltiples quistes que se van llenando de líquido y lo que van provocando es un aumento del tamaño renal. Como complicaciones a esto, pues lo que nos dará básicamente va a ser un dolor que puede ser agudo o crónico, hipertensión arterial que generalmente pues, ya es desde estadios bastante precoces de la enfermedad, y poco a poco, a medida que van avanzando los años, un deterioro progresivo de la función renal. Esta enfermedad se trata de la enfermedad renal hereditaria más frecuente. La presentan 1 de cada 400 a 1000 nacidos vivos en España y aproximadamente, para que nos hagamos una idea, alrededor de 23.000 personas en España la padecen ahora mismo. Como digo, trata de un crecimiento progresivo de quistes, no solo a nivel renal, como ya luego comentaré, que lo que van provocando es una compresión del parénquima y que a medida que pasan los años, pues desgraciadamente hasta el 70% de las personas que lo padecen acaben con enfermedad renal crónica. Para entender qué es lo que ocurre en un riñón enfermo, primero voy a dar unas nociones básicas de qué es lo que, a qué se dedican los riñones sanos, cuáles son sus funciones. Todos nosotros, cuando nacemos, si nacemos sanos, tenemos alrededor de 1 millón de nefronas, que son estas unidades que aquí estoy señalando. 1 millón de nefronas en los riñones. Y las nefronas son las encargadas de las funciones del riñón, que como todos sabemos la función más famosa del riñón, por así decirlo, sería pues la filtración de productos de desecho de la sangre. Pero no solo se dedican a eso. También se dedican a mantener las concentraciones adecuadas, no solo de potasio, sino también de calcio, de fósforo, de magnesio. Regulan la presión arterial, están implicadas en el metabolismo de los huesos, ayudar a producir glóbulos rojos y con la formación de orina, pues ayudar a mantener un volumen de líquido corporal ajustado pues, a nuestras características corporales. La poliquistosis, pues como digo, es una enfermedad genética en la que ya se han identificado los genes que están implicados. La mayor parte de personas que padecen esta enfermedad tienen una mutación o bien en el gen PKD1 o bien en el gen PKD2. El PKD1 es más frecuente y lo que codifican estos genes es una proteína llamada poliquistina, la poliquistina 1 o la poliquistina 2. Lo que provoca esta mutación en la poliquistina es un crecimiento sin control de estos quistes que, como digo, no solo se producen a nivel renal. Hay un porcentaje de pacientes que sí que es verdad que no nacen con esta enfermedad, sino tienen alguna mutación espontánea en los primeros años de vida que ya luego van a provocar el crecimiento de estos quistes, pero esto es mucho más raro, generalmente ya nacemos con ella. Y ya la mutación PKD1 es la más frecuente, pero desgraciadamente también es la más grave. Se dice que alrededor de 15 años antes van a evolucionar a enfermedad renal crónica en comparación con aquellas personas que padecen la mutación en PKD2. Es una enfermedad autosómica dominante. Esto significa que si tú padeces la enfermedad, tienes una probabilidad del 50% de que tu descendencia también la padezca. Y tiene una alta penetrancia, lo que significa que es muy poco probable que haya un salto de generación, es decir, casi 100% la persona que tiene el gen va a padecer la enfermedad. En cuanto a la quistogénesis, que es la formación de estos quistes y que es realmente el motivo de esta enfermedad,
pues se inicia en los túbulos de esa nefrona, que son las unidades que, como bien dije antes, cada uno de nosotros tenemos alrededor de 1 millón. En estos túbulos, como señalo aquí, comienza a desarrollarse pues, una especie de saco que se va rellenando de un derivado del filtrado glomerular y al final pues, se forma un quiste que se separa de forma independiente del resto de túbulos y a partir de ese quiste pues, empiezan a generarse más quistes. Este crecimiento de quistes lo que provoca es una compresión del propio riñón y lo que va a generar es pues, infiltración por células inflamatorias, fibrosis, crecimiento de nuevos vasos y se va poco a poco creciendo el tamaño del riñón. Esto lo que al final va a provocar es que acabemos con enfermedad renal crónica. Un dato curioso es que a pesar de que en los pacientes que padecen la enfermedad todas las células de los túbulos renales tienen la mutación, solamente del 1 al 5% de estas nefronas van a desarrollar quistes, pero ya es suficiente pues, para generar un aumento del tamaño renal y la propia enfermedad. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues generalmente la primera prueba que realizamos es una prueba de imagen, porque necesitamos ver los quistes. La primera prueba que se realiza es una ecografía, porque al final es una prueba que es barata, que es no invasiva, que no irradia. Y esta ecografía nos permite ver quistes de más o menos hasta 1 centímetro. Es verdad que hay otras pruebas, como el TAC, que nos permiten ver quistes un poquito más pequeños en caso de que haya dudas, pero al final es una prueba que te da irradiación, incluso a veces contraste, y que pues, si se puede sustituir por una ecografía, pues mucho mejor, pero en casos de duda, pues sí que se podría utilizar. Y ya luego tenemos la resonancia magnética, que, como ya luego explicaré, sí que se utiliza, es la mejor prueba para medir el volumen renal total, que es un parámetro que luego nos va a ayudar para valorar la evolución. A medida que avanzan los años en esta enfermedad, pues se va acumulando los quistes a nivel renal y con ello pues va aumentando el tamaño del riñón. Conforme pasan los años van apareciendo síntomas, generalmente la tensión arterial se eleva ya de forma precoz en los primeros años, se puede romper quistes y provocar hematuria, es decir, sangre en la orina, se pueden infectar y puede aparecer dolor de forma aguda o de forma crónica, entre otras cosas. Y bueno, acompañado de todas estas complicaciones que pueden ir apareciendo con los años y que generalmente cada vez serán más frecuentes, pues va apareciendo un deterioro de la función renal. Nosotros como nefrólogos tenemos una forma de estimar la función renal que es el filtrado glomerular, que es lo que todos los pacientes conocen en la analítica. Los pacientes le dan bastante importancia a este parámetro, pero es verdad que en esta enfermedad, entre otras, casi que no tiene tanta importancia como otro valor al que sí le damos más importancia, que es el volumen renal total. Hay pacientes que tienen un filtrado glomerular más o menos bueno en la analítica, pero nos preocupan más que ciertos pacientes que quizás tienen un filtrado peor, pero sabemos que la evolución va a ser mejor. Y esto es porque se sabe que el volumen renal total es uno de los parámetros que a nosotros nos predice de forma más importante cuál va a ser la progresión. A mayor volumen renal total, es decir, riñones más grandes, vamos a tener una progresión más rápida de la enfermedad y una mayor caída del filtrado, a pesar de que a lo mejor en ese momento pues el filtrado del paciente sea bueno. Aquí les dejo la clasificación de las guías KDIGO de la enfermedad renal, que como vemos se clasifica según el filtrado glomerular en 6 puntos, porque el tercer estadio se clasifica en 2. Y luego también la clasificamos según la cantidad de proteínas que tengamos en la orina. A mayor cantidad de proteínas en la orina y menor filtrado, pues mayor va a ser esa progresión de la enfermedad renal. ¿Qué síntomas, aparte de esos quistes a nivel renal, nos puede dar? Pues por una parte dolor, porque los quistes se pueden romper, porque la orina se puede acumular y nos puede provocar mayor frecuencia de litiasis renal, es decir, de piedras en los riñones, o se pueden infectar y darnos infecciones urinarias. Podemos tener hematuria, que es la presencia de sangre en la orina por la propia rotura del quiste, por cólicos por esa propia litiasis,
hipertensión, que como ya he dicho, desde estadios bastante precoces, y luego, como ya he repetido, pues la progresión de la enfermedad renal, que al final lo que va a provocar es un descenso del filtrado, incapacidad del riñón para concentrar la orina y la presencia de proteínas en la orina, que eso lo veremos a nivel analítico. Además de quistes a nivel renal, como dije antes, esto es una enfermedad sistémica, afecta a todo el cuerpo y puede haber quistes en otros órganos. El órgano que más frecuentemente se afecta es el hígado. Hasta el 70% de los pacientes tienen quistes hepáticos. Se considera poliquistosis hepática cuando hay más de 20 quistes en el hígado. Y esto sí que es frecuente en mujeres y se relaciona un poco con la toma también de anticonceptivos, sobre todo con la exposición a estrógenos. Aparte del hígado, pues puede haber quistes en el páncreas, en el vaso, en los ovarios. Y otro de los síntomas más frecuentes, o los más frecuentes y más peligrosos, van a ser los cardiovasculares. La hipertensión, que va a estar presente en hasta el 70% de los pacientes, el prolapso mitral hasta en un cuarto de los pacientes, que al final es una disfunción de una de las válvulas cardíacas, y aneurismas intracraneales, en torno a un 8-12% de los pacientes. Este porcentaje puede aumentar en el caso de que ya tengas antecedentes familiares de aneurismas. ¿Y qué son los aneurismas? Los aneurismas son dilataciones de los vasos intracraneales que pueden complicarse, pueden romperse y tener complicaciones un poco más serias. Por eso la guía española de la poliquistosis renal recomienda que hagamos un cribado sistemático a cierto perfil de personas. Por una parte, si tú ya tienes historia familiar o personal de aneurismas, si tienes algún síntoma, cefalea o algún otro síntoma neurológico que nos llame la atención y que podría ser sugestivo de aneurisma, si trabajas en una actividad donde la pérdida de conciencia pueda ser letal, como por ejemplo un piloto de avión, en el caso de que nos preparemos para una cirugía electiva mayor donde tengamos que tener todo bastante atado, y si el paciente tiene ansiedad extrema porque quiere saber si tiene o no aneurismas, pues en ese caso también estaría indicado. Este es un poco un cuadro resumen para decir lo que ya he comentado hasta ahora. La poliquistosis renal es una enfermedad que es genética, que provoca hipertensión desde estadios bastante precoces, y al final la hipertensión no es solo consecuencia de la enfermedad, sino también causa de la propia progresión de la enfermedad renal, porque provoca nefropatía vascular. Entonces, al final, lo que va a provocar es una pérdida de nefronas funcionantes y va a perpetuar ese deterioro de la función renal. Además, la propia obstrucción por los quistes provoca mayor frecuencia de infecciones y de litiasis, con mayor frecuencia de pielonefritis, y la propia evolución per se de la enfermedad, que va a deteriorar cada vez más las nefronas que están funcionantes, y esto, junto a factores ambientales, genéticos y la medicación, puede llevar al paciente hacia la insuficiencia renal. El diagnóstico generalmente se hace con una prueba de imagen, como dije antes. Al final es visualizar quistes con una serie en un número determinado según la edad del paciente, pero para confirmar al 100% la enfermedad sí que necesitaríamos una prueba genética, porque al final es una enfermedad que es genética, una mutación determinada. Pero como la prueba es cara, pues no se realiza a todos los pacientes, sino que hay unas ciertas indicaciones. Por una parte, aquellos pacientes menores de 40 años que tengan algún antecedente familiar de primer grado con esta enfermedad y que deseen confirmar o descartar la enfermedad porque tengan deseos reproductivos y estén preocupados por si su descendencia puede padecerla. Aquellos pacientes que sean potenciales donantes de riñón, en los que por la ecografía no nos quede claro si padecen o no la enfermedad y tengamos que excluirla, porque es bastante importante en ese caso. Y aquellos pacientes que sin tener antecedentes familiares, creamos que tengan un debut bastante temprano de la enfermedad con un diagnóstico por imagen confirmado, pero que el debut de la enfermedad sea bastante temprano, o que el diagnóstico por imagen sea incierto y en ese caso tengamos que recurrir a un estudio genético. En cuanto al embarazo, hoy en día tenemos la suerte de contar con el diagnóstico genético preimplantacional. En aquellos pacientes que porten la enfermedad, el gen mutado, tenemos la posibilidad de saber si podremos tener un embrión sano o no. En general, una paciente con poliquistosis renal
y una enfermedad renal crónica avanzada, no se le recomienda el embarazo, porque al final el embarazo ya de por sí es un estado en el que aumenta el tamaño renal y por los cambios hormonales que hay en el propio embarazo puede aumentar la producción de quistes. Entonces al final no se recomienda el embarazo. Aquella gestante que ya sea hipertensa y que tenga poliquistosis, pues esto ya desde el primer momento es un embarazo de alto riesgo, porque ya tiene más riesgo de tener preeclampsia o eclampsia. Y como dije antes, pues el embarazo al final es un estado de riesgo porque no solo aumenta el tamaño renal, sino que tienes la exposición a los estrógenos, que como dije antes, pues aumenta la quistogénesis a nivel hepático. En cuanto al tratamiento, pues tenemos las medidas generales que casi que se podrían aplicar a cualquier enfermedad: mantener un peso adecuado, realizar ejercicio de forma regular, abandonar el hábito tabáquico, luego mantener una dieta baja en sodio, por debajo de 5 o 6 gramos diarios de azúcares simples y de grasas saturadas. Y en cuanto a las proteínas lo matizo un poco porque esto va a depender un poco del grado de deterioro de función renal. Con enfermedad renal crónica en estadios precoces podemos tener un consumo de proteínas más o menos como en la población general, y ya en estadios más avanzados, sin llegar a terapia renal sustitutiva, quizá este consumo de proteínas habría que limitarlo un poco. Una ingesta hídrica adecuada y luego evitar tóxicos como cafeína, teína o bebidas azucaradas. Esto es bastante general. Un poco más específico, en esta enfermedad hay que controlar muy bien la tensión arterial. En pacientes jóvenes que tengan una función renal normal, los objetivos de presión arterial son bastante bajos, por debajo de 110/75. Y ya luego, dependiendo de qué grado de función renal tengamos, pues los objetivos se van un poco a ajustar a estas características. El tratamiento de primera opción son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que a todos nos sonará, el captopril, el valsartán. Y luego, siempre no solo controlar la tensión arterial, sino tenemos que intentar evaluar el riesgo cardiovascular al completo. Tratar la hipertensión, tratar la dislipemia, es decir, el aumento del colesterol, los triglicéridos, tratar el tabaquismo, la obesidad o la diabetes. En cuanto a las complicaciones, como dije antes, a medida que avanza la enfermedad, pues serán más frecuentes. Tendremos dolor agudo crónico que se tratará con analgesia, tendremos infecciones o quistes renales complicados que se tratarán con antibióticos, y la propia hipertensión, como ya he dicho, con los inhibidores del sistema renina-angiotensina. No solo hay que tratar estos síntomas o complicaciones, sino también es bastante importante en esta enfermedad analizar la situación emocional de cada paciente, porque al final es una enfermedad crónica, que es progresiva, que no tiene cura, y que muchos pacientes pues, se encuentran en un estado de negación donde, en el que puede ir en su propia contra en cuanto a los problemas de adhesión al tratamiento, a su autocuidado, a que se perciben como una carga familiar, y por tanto estos síntomas de ansiedad o depresión pues se deberían de tener en cuenta en todas las consultas que tengamos con los pacientes, no solo para ayudarlos a ellos, sino también para sus familiares. Como dije antes, uno de los parámetros que nos ayudan a nosotros a valorar cuál va a ser la progresión a enfermedad renal no es solo el filtrado, la creatinina que todo el mundo conocemos, sino el volumen renal total, que se mide o se estima de la mejor forma con resonancia magnética. Hay unos parámetros que es una disminución del filtrado de más de 5 puntos al año o más de 2,5 puntos anual durante más de 5 años seguidos, o bien un aumento del volumen renal total de más de un 5% medido con resonancia magnética en mediciones repetidas. Si hay un paciente que cumple estos criterios, nosotros lo consideraremos como progresador rápido, y en estos casos sí que podremos aportar otro tipo de tratamiento que quizás es algo más específico para esta enfermedad. Y en este caso pues hablo del tolvaptan, que es el tratamiento más específico que tenemos. Este fármaco es un antagonista de los receptores de la ADH o vasopresina, que es una hormona que actúa a nivel del túbulo colector, que es uno de los túbulos que tenemos en las nefronas, que como dije antes, cada uno de nosotros tenemos hasta 1 millón. Lo que hace este fármaco es que ha demostrado enlentecer la progresión hacia enfermedad renal y el desarrollo de quistes.
Se debe administrar de forma precoz en estos pacientes progresadores rápidos porque su mayor eficacia va a estar durante el primer año de tratamiento. ¿Qué pasa? Que este fármaco, por sus efectos secundarios, tiene bastante tasa de abandono. Y la mayor tasa de abandono se debe a la cuaresis, que ocurre en casi el 100% de los pacientes, es decir, una producción de orina mucho mayor de lo habitual. Al final, esta cuaresis hay que contarle a los pacientes, hay que decirle que es probable que la tengan, porque si orinan tanto, pues tendrán que tener una ingesta hídrica adecuada a esa orina, porque el riesgo de deshidratación es mayor. Otro de los efectos secundarios que puede tener es hepatotoxicidad, pero esto se encargaría el médico de ir controlándolo con analíticas alrededor de cada 6 meses. Este fármaco se tomaría 2 veces al día, una dosis matutina 30 minutos antes del desayuno y una segunda dosis 8 horas después. Pero como digo, por estos efectos secundarios y porque hay personas que no tienen tan fácil acceso a una ingesta hídrica adecuada, pues hay que elegir bien a qué pacientes se les administra. Y ya, pues bueno, llegamos a la última fase del tratamiento, que en los pacientes en los que ya, a pesar de todo esto, llegan a enfermedad renal crónica avanzada con necesidad de terapia renal sustitutiva, pues queríamos recalcar que no solo existe la diálisis para estos pacientes como opción, el trasplante renal es una opción magnífica para estos pacientes, incluso no solo de donante cadáver, sino de donante vivo, incluso antes de tener que pasar por diálisis. Es el mejor tratamiento renal sustitutivo, les ofrece una supervivencia tanto del paciente como del injerto magnífica y la enfermedad no va a reaparecer en el injerto. En ocasiones sí que hay que tener una peculiaridad en estos pacientes, y es que por el gran volumen renal que tienen, unos riñones nativos tan grandes, hay veces que no hay espacio en la propia cavidad abdominal para un injerto. Por eso hay veces que se realiza nefrectomía de uno de los riñones antes del trasplante. Y bueno, para finalizar, pues como ya hemos recalcado a lo largo de la charla, esta enfermedad se trata de una enfermedad crónica que hasta la fecha pues no tiene curación y que, bueno, que va a ir avanzando conforme pasan los años. Por eso estos pacientes, los pacientes que padecen esta enfermedad, tienen derecho a un acceso a una atención sanitaria a lo largo de toda su vida, no solo para evaluar pues, las manifestaciones clínicas, las complicaciones, para valorar el pronóstico y atender tanto a ellos como a sus familiares, sino para atender, pues, como digo, las complicaciones, aliviar los síntomas, tratar de forma conjunta el riesgo cardiovascular que tienen añadido por la propia enfermedad y recibir apoyo también para sus familiares, para que sean los propios pacientes y sus familiares los que se vean implicados en la enfermedad y en la demanda, ellos mismos sean los demandantes de atención para recibir atención sobre su enfermedad. Y bueno, ya hemos finalizado. ¿Alguna duda?